Desde la capital de las costas del Pacífico Sur, transmitiendo desde las estrellas hacia todo el Perú, Radio Panamericana, Contacto Satélite. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Y cuando volverá? Je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuando volverás? J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Et tout ne m'attend ¿Cuándo pas. volverás? Un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son Yo soy Estefanía Estefanía Rodríguez, tengo 25 años, soy trabajadora social, soy exalumna de la Universidad de Valladolid. En el año 2014 me dieron una beca Bacid, ¿no? Y me vine a Perú durante 2 meses y estuve en la institución CANAT. CANAT es el Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Un día. En primer lugar, hay que situarnos un poquito en el contexto, ¿no? Nosotros vivimos en Piura. Piura es un departamento, ¿no?, que tiene varias provincias, entre ellas está Talara, Sullana, Paita, Ayabaca, Morropón, Huancabamba, Sechura y Piura como provincia. Nosotros vivimos en la provincia de Piura, ¿ya? La provincia de Piura en sí tiene varios distritos, entre los que se encuentra el distrito de Castilla, el distrito de Piura, el distrito de Catacaos, entre ellos, ¿no? Existe un río, ¿no?, que divide varios distritos, el distrito de Castilla, el distrito de Piura y el distrito de Catacaos. Nosotros trabajamos con familias que viven en el distrito de Piura, que viven en el distrito de Castilla y en el distrito de Catacaos. En el distrito de Piura y de Castilla hay varias zonas, ¿no? En Piura, por ejemplo, está la zona noroeste. Allí tenemos a varias familias en la zona noroeste y esas familias viven en asentamientos humanos o UPIs. ¿Qué son asentamientos humanos o UPIs? Son zonas en las que no había, o sea, terrenos en los que no había nada, era simplemente tierra, y que han sido invadidas por familias que normalmente son familias que llegan de la Sierra de Piura y, bueno, pues llegan allí con el objetivo de tener una mejor vida, ¿no? Entonces, esas familias llegan a esas zonas, a esos asentamientos humanos o UPIs y construyen su vivienda, su casa, y allí comienzan a vivir. Son zonas invadidas. Lo mismo pasa en el distrito de Castilla, también tenemos asentamientos humanos donde viven las familias. Y por otro lado está la zona de el Bajo Piura, Catacaos. Catacaos también es un distrito. Dentro de Catacaos hay diferentes villas, son como pueblos pequeñitos que están alejados, ¿no?
y que, bueno, pues no tienen muchos recursos, ¿no? Eso es un poquito a nivel general lo que es Piura, para que podamos entender después todo lo que ha pasado. Nosotros trabajamos con familias vulnerables, familias en pobreza y pobreza extrema. El tipo de familias con las que trabajamos son nucleares, monoparentales y familias extensivas. En cuanto a la situación económica de estas familias, normalmente en la zona del Bajo Piura, en las villas, el cabeza de familia es el hombre. Y es, el dinero que lleva la casa es normalmente de la agricultura, ¿no? Trabajan en tierras y eso es lo que les da a ellos pues para comer el día a día, ¿no? Trabajan en las tierras de otras personas y esos son los ingresos con los que ellos cuentan para vivir el día a día. En cambio, en la zona de Piura y de Castilla, las cabezas de hogar y las que llevan los ingresos a la casa son las mujeres, ¿ya? Son familias con las que trabajamos, como digo, son familias que tienen muchas carencias afectivas, normalmente no hay comunicación en la casa y son familias con múltiples problemas. Y los materiales en los que construyen sus casas son de triple y calamina, en la zona de Piura. Y en la zona del Bajo Piura, normalmente pueden ser de adobe, de esteras, de material rústico, ¿ya? Pero son viviendas muy, muy pobres. Por miedo a esto, que la pared está toda rajada. Son familias con múltiples problemas, por si su situación, también la situación económica que presentan. No hay trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo, ellas han estado trabajando en Paita, mis hijas, ahí están sin trabajito. Ya. ¿Y usted y su esposo ahora? Tampoco no tiene trabajo. No tiene trabajo. Ahí está, a veces 2 días a la semana trabajará, pues bien, ahí, como sea, lo pasamos, pero ojalá que se componga, más con estos movimientos que está viendo, ¿no? No hay trabajito, pues hay que soportar, nomás tener paciencia, ya vendrá el trabajo. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Un día. ¿Y cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Un día jamás. Bueno, ahora sí comenzamos un poco a hablar del fenómeno del niño. Hay que diferenciar 2 etapas, por así decirlo, ¿no? Las lluvias y el desborde del río. Las lluvias comenzaron en el mes de enero. No eran tan intensas, ya a partir del mes de febrero se empezaron a intensificar y sí comenzaron a hacer bastante daño a la zona. Eran lluvias muy intensas. No estaba Piura preparada para recibir esas lluvias, ¿no? Y mucho menos las zonas donde viven las familias de Canat y sus hogares, ¿no? Porque, como he dicho, son viviendas muy precarias y no están preparadas en absoluto para recibir esas fuertes lluvias. Hasta ahí, ¿no? Sí.
Entonces, esos meses de febrero que empezaron las lluvias, empezaron las consecuencias, las familias llegaban al programa a pedir también un poquito de ayuda a CANAT. Nosotros, la primera acción que realizamos fueron las visitas domiciliarias, que las empezamos a realizar en las primeras semanas de marzo. Con las visitas domiciliarias pretendíamos ver un poquito cuál era la situación de las familias, cuáles eran los materiales que habían perdido, cómo se encontraban las familias en ese momento, ¿no? Y bueno, ver qué es lo que realmente habían perdido para posteriormente poder apoyar en eso. Estuvimos visitando y estuvimos viendo casas inundadas. Como digo, los asentamientos humanos son de tierra, entonces hay casas, hay viviendas que están en hueco, ¿no? Entonces esas casas se inundan muy fácilmente y con eso pierden todo, pierden ropa, pierden camas, pierden colchones, materiales de cocina. También vimos que algunas casas se habían caído tras las lluvias, sobre todo las casas que estaban hechas de material de adobes eran las que se habían caído. En total vimos 8 casas en esas primeras visitas que realizamos, que eran 200 familias a las que realizamos visitas. Pudimos ver eso, las casas que se habían caído y los materiales que habían perdido para, bueno, poder apoyar a estas familias posteriormente. Aquí es mi camita donde duermo. Están acomodando, ¿no? Sí, estaba acomodando, poniendo así fresados porque hay mucha tierra dentro. ¿Y dónde se había nacido En estas visitas domiciliarias no solamente verificábamos eso, sino también dábamos soporte emocional, pues porque eran familias de la institución que no se encontraban con ningún soporte en ese momento y nosotros éramos, por así decirlo, una esperanza, bueno, poder escucharles, que sobre todo que pudieran expresar cómo se sentían. Y es lo que hicimos en esa primera intervención. Antoni, ¿qué es lo que más echas de menos de esta casa? El de comer antes. ¿El qué? El de comer antes. Nuestra segunda intervención ya fue a partir del desborde del río. El día 27 de marzo el río se desbordó por las fuertes lluvias que había habido, las lluvias intensas y continuas, tanto en la sierra como acá. Y el río se desbordó llevándoselo todo. Eso es padarío. La zona más afectada fue la zona del Bajo Piura, de Catacaos. Y fueron unos momentos, sobre todo ese día fue un momento muy, muy difícil. Las familias, no sabían muy bien qué es lo que iba a pasar, si se avisó, no sé si se dijo que el río se iba a desbordar, pero como en anteriores ocasiones había pasado y no había llegado a tanto, pues bueno, seguían estando en sus casas, ¿no? Nadie desalojó, nadie se fue de la zona y bueno, al final fue cierto, el río se desbordó y la zona quedó inundada completamente. Las familias quedaban atrapadas, las familias se tenían que subir a los techos para poder sobrevivir porque el agua llegaba hasta arriba, o sea, el agua tapaba las casas. Tras realizar esas visitas y ver un poco las condiciones en las que se encontraban las familias, realizamos varias acciones solidarias, que así es como las llamábamos en ese momento. Fueron aproximadamente unas 15 actividades que hemos estado realizando desde el mes de marzo.
Aparte de la entrega, de las varias entregas que hemos realizado de colchones, de camas, de kit de alimentos, hemos realizado también entrega de kit de salud. Bueno, en esa época se aumentó, por así decirlo, los criaderos de zancudos, y con ello trajo el zancudo del dengue, que es una enfermedad que se transmite por el zancudo del dengue, ¿no? Que tiene una serie de características. Lo examinaron y le dijo que ella cayó con dolor de cabeza y los pies y también pues todo en general dolía el cuerpo y fiebre que me le daba. El dolor de cabeza, eso es lo peor, y en vez en cuando dolía mucho los huesos. Te dolía mucho los huesos, ¿no? En ese momento tú dejaste de ir a Manitos, ¿verdad? Sí. Porque se necesitaba el reposo, ¿verdad? Sí. El reposo absoluto que mandaba el médico, ¿no? En un tiempo, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso aquí en la casa? Después de la fiebre y el dolor, ¿qué más es lo que dio de síntomas el dengue? Los dolores de cabeza. Y el cansancio. El cansancio, ¿verdad? Y luego esas manchitas rojas que salieron en la piel, ¿no? Y pues tomaban el suero, ¿no? Esto. Entonces, como vimos también esto, que eso empezó a surgir entre las familias y los participantes y las participantes del programa, quisimos dar un taller de prevención contra el dengue, ¿no? Y en ese taller nos apoyó una especialista del Ministerio de Salud que nos, dio algunas pautas de lo que era el dengue, de cuáles eran los síntomas y sobre todo de la... 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. 3 pasos creo mucho me parece. Y cuando volverás, Je ne reviendrai pas. volverás, Je suis si loin déjà. cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, J'ai fait le premier cuando pas. volverás, Surtout ne m'attends cuando pas. volverás, un día o jamás. Bueno, también me gustaría decir esto, que las lluvias y el desborde afectaron no solamente a las familias de Canat, sino también al equipo. Varias compañeras también han sufrido las consecuencias de las inundaciones, de las lluvias, de que se metía, las consecuencias también de cómo se iba destruyendo la ciudad, y el equipo también de ver los desastres que habían surgido, lo que estaba pasando, cómo estaban las familias. Y fueron momentos muy duros para el equipo, que también sufrió esto, y que nosotros también hemos contado con un apoyo para que pudiéramos tapar esas heriditas que habían surgido tras todo el desastre del fenómeno del Niño. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante.